en el caminar Dios está contigo. Ya hace 8 días, ya habíamos adelantado un poquito cuando mencionamos que los bebés, hablando físicamente, se enferman, pero los bebés espirituales también. Es decir, si no los atendemos, se enferman, y si no los vemos en su enfermedad, se mueren. Y de hecho mucha gente está muerta. Muchísimo. Millones de gente están muertas. ¿Por qué razón? Nos acercan a Dios. Es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque están lejos de la gracia. Porque no se enteran la mano de Jesús. Exacto. Entonces, muchos de nosotros andábamos muertos espiritualmente. Hasta nuestro encuentro con Jesús es que resucitamos a una vida nueva, o nacimos a una vida nueva. Y entonces también ya hablamos sobre qué es necesario para estar nutridos: la oración, la Eucaristía y en general todos los sacramentos, ¿no? Todos los sacramentos. Para nosotros son la reconciliación. ¿Cuáles son los sacramentos? Pero hoy, para nosotros, la reconciliación, ya dijimos la comunión, básicamente, ¿no? Es decir, eso es muy continuo. Ya en otros momentos será la unción de los enfermos. Pues ya nosotros ya no podemos ser ni usted religioso ni yo sacerdote, ¿no? Si no sería otro sacramento, el orden sacerdotal. ¿Y qué otra? Y el matrimonio, pues ese ya muchos lo tenemos, ¿no? Algunos próximamente, ¿verdad? Etcétera. Bueno, también es cierto que tenemos problemas, conflictos. ¿Y quién entró al taller del perdón? ¿Tú? Tú también. A ver, acuérdense que cuando no hacemos conciencia, y se acuerdan de una dinámica que hizo Marta, puso el chiquehuite. Exacto. Lo interesante es que todos suelen llevar una mochila y ahí ir depositando rencor, resentimiento, odio, envidia, orgullo, ira, enojo, soberbia. Esa es una parte. Después échale tus problemas, las culpas, tu estado de victimez, y échale tus debilidades y súmale los pecados. Es un peso, es un peso. Si alguna vez ya has cargado por un trago largo algo bien pesado, ¿sí? ¿Todos hemos experimentado eso? ¿Y qué pasa cuando te quitas la maleta? Ay, es muy cansado. ¿Qué dices? Ay, qué rico. Ay, qué rico, ¿no? Es lo mismo. Es decir, mucha gente es lo que he escuchado que dice: es que ya la vida se me hace muy pesada. Entonces empiézale a rascar, y esa persona va a empezar a soltar todo lo que tiene. Y aquí es: ¿para qué lo estás cargando? ¿Quién te dice que lo cargues? No por eso Jesús dice: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Por qué? Porque mi carga es Comida y bebida. ligera. ¿O no? ¿O no? Por eso dice Santiago: depositen en Dios todas sus preocupaciones.
en abundancia. A esto se refiere. Y se refiere también a ese día, cuando Jesús va a iniciar su ministerio. ¿Cuándo fue? El día en que él asiste a la sinagoga, le dan el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a los necesitados de Dios, a liberar cautivos y darle la libertad a los oprimidos. Es eso, toda esa carga, ¿verdad? Entonces, por eso la gente luego ya no aguanta, porque lleva a las espaldas un montón de cosas, y muchas de ellas son mentales. Si tú tienes una preocupación, ¿dónde nace? ¿O dónde empieza? Un hijo que no llega temprano, ¿qué empiezas aquí a pensar? La cabeza empieza a ponerse como loca a pensar un montón de cosas. Ya hasta que le dices: tranquilo, ¿no? ¿Por qué estás pensando en algo que no está sucediendo? Y no se diga mañana. No, por eso dice Jesús: vive hoy. Mañana ya tendrás su preocupación, pero hoy no. Así que no te preocupes de nada. También habla sobre la preocupación. Bueno, entonces el apóstol Pedro, en la primera carta, vean sus apuntes, capítulo 5, versículo de 6 al 9. A ver, dale lectura. Tú, fuerte, que te escuche. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanles firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Muy bien. Quiere decir que en el camino, en la ruta de la fe, pues todos vamos caminando de la mano, porque tú nunca vas a estar solo. Quizás los problemas que tú tienes, yo también los tengo, o tú, o los problemas que tú tienes, yo alguna vez los tuve, o los que tú tienes ahora como jóvenes, pues también yo los tuve, o tal vez ustedes tengan los mismos problemas. Es decir, codo a codo vamos caminando, y en ese sentido no estamos solos. Y qué mejor sabiendo que Jesús está con nosotros. Por eso dice Pedro: humíllense. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué significa humíllense bajo la poderosa mano de Dios? Mostrarnos ante Él, reconocer que Él es el Ser Supremo. El cuerpo también es oración. Y muchas posturas de oración, por ejemplo, ahorita como estén sentados, estén parados. Otra, arrodillarse, hincarse. Esa es una postura de humildad. Y hay otra, postrados totalmente en el piso. Esa es la postura más humillante, ¿no?, que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Por eso dice la Escritura: humíllense, es decir, postrémonos ante la presencia de Dios y depositemos en Él todas nuestras preocupaciones, pues Él cuida de nosotros. Después Romanos 5:3 dice, a ver, Soco. Incluso no nos acordábamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar,
y que de la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios va derramando en nuestros corazones. Muy bien, palabra de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Las preocupaciones, los Los problemas. problemas, los conflictos, todo eso que te hace, Sí, los te perturba, ¿no? Entonces, eso es la tribulación, ¿no? Y no se acobarda, dice, somos valientes. Dice, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Pregunta, hermanos, ¿Dios nos prueba? ¿Tú crees que Dios nos pruebe? Aquí empieza el debate. Yo he pensado, si Dios nos probara, yo así le dije, serías muy gacho, Señor. ¿No? A ver hasta dónde aguanta. Hasta ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegas. No, para mí Dios no es así, que nos ande probando. A ver. No, más bien en el caminar de la vida diaria. La vida diaria nos presenta pruebas, llamémosle pruebas, pero en el caminar ya no nos va a dejar. Quiero pensar, es como un niño, ¿no? Pues ándale, empieza a caminar. Y no porque le diga empieza a caminar, lo está probando a ver a la gente que nos hace la sopón. No, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hicimos? Ahí vamos atrás de él, ahí vamos atrás de él, ¿no? Para que no se caiga, ¿no? Y si se va a caer, lo agarramos. Y si se cae, corremos a levantarlo. Pero no porque yo haya querido, pues, ¡cállate! No es así, ¿no? Entonces, Dios nos acompaña en las pruebas diarias de la vida y en los conflictos que nosotros mismos generamos. Un conflicto entre matrimonios, ¿quién lo genera? La gente de allá afuera. Bueno, hay chismosos sí, pero aún así, ¿quiénes son los que generan el problema dentro de la casa? La pareja. Y a veces los problemas, cuando uno ya se tranquiliza y analiza por qué peleé, te das cuenta que es una tontería. Pero una total tontería. Porque se me ocurrió decir, le faltó sal a la sopa, eso causó un problema. ¿O no? Sí. O por decir, es que me mandaste y no me lo pediste, por favor, ya causó otro problema, ¿no? Y por eso, cositas y otras más, discutimos. Los novios, ¿por qué se pelean? Una vez me tocó estar en un pleito. La muchachita, ¿saben qué le estaba reclamando el chavo? ¿Quién habla? ¿Por qué no me hablaste por teléfono? Y me dice, profe, le acabo de hablar hace una hora, ahorita vez quiere que le vuelva a hablar y ya está peleando conmigo por una llamada de teléfono. ¿O no? Es una novia muy tóxica, ¿no? Y es el término, tóxicos. O sea, cizañosa, ¿no? Que la cizaña es una planta que es muy tóxica. ¿Sí? Por eso dice Jesús ahí, ¿no? Cuando han sembrado el trigo y ya salió la cizaña, ¿qué dicen los segadores? ¿Vamos mate a todo? No, porque no sea que a la hora de que le des mate a todo, vayas a cortar el trigo. No, va a llegar el momento en que vamos a quitar la cizaña. Bueno, entonces, pues hay que echarle ganas, ¿no? Y sabemos que en este caminar, pues está el Espíritu de Dios que nos fortalece, que nos ilumina, que nos guía. Es decir, no estamos solos. La
La tercera lectura dice en Corintios 10:13, a ver, Alan. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Bueno, de hecho, Pablo es lo que él dice, ¿no? Parece que nos está diciendo a nosotros, ustedes todavía no han sufrido más que las pruebas ordinarias. ¿Cuáles son las pruebas ordinarias? Los problemas, los conflictos, la persecución familiar y cosas así. Pero ellos, ¿qué fue lo que sí sufrieron? La persecución. Y en la persecución, ¿de qué venía acompañado? La muerte. La muerte. Pero dentro de esa persecución, donde también el Espíritu Santo los consolaba, los apoyaba. Por ejemplo, los discípulos sufrieron cárcel, golpes, pedradas, Señalamiento. los botaban de la ciudad, los corrían, humillaciones, padecían hambre. Y finalmente, como dices, la muerte. Esas sí son persecuciones y es una situación bien difícil, ¿no? Por eso Pablo dice, ustedes, ¿qué están sufriendo, no? Más que lo ordinario. Y la mera verdad, sí. Aquí, a Dios gracias, en México no hay persecución religiosa, como lo hubo con Calles, ¿no? No nos tocó vivir eso, bendito Dios. Pero hubo persecución. En otros lugares hay persecución, y lo vemos, ¿no? Hay persecución hoy en nuestros días, ¿no? Porque está prohibido que ejerzas tu fe. Hay persecución religiosa. En México no hay persecución religiosa. En México tampoco hay lo que últimamente salió cuando se acuerdan de los sacerdotes. Pues, ¿para qué se meten en política, no? Pues obviamente los iban a sancionar. Luego hay los alarmistas. Oremos porque la iglesia está siendo atacada. A ver, momento, yo soy parte de la iglesia. Están siendo sancionados esos sacerdotes que se están metiendo en política. Pero no porque no, hace ya como medio año más. Pero sí estuvo muy lamentable la muerte. Pero de estos sacerdotes sí. Claro, ahorita por la misma situación que vivimos, pues ya se está politizando, ¿no? Porque si yo me caigo, la culpa es del presidente, ¿no? Casi. Todo lo que pasa es la culpa. Se está politizando. Sí es lamentable, triste, doloroso, causa enojo lo que pasó, ¿no? Lo que pasó. Pero pues yo no sé si creer o no creer, pero por ahí alguna vez nos dijeron, no sé quién, no sé si Marta, algo así, escuchó también en un exorcismo que decía un demonio, por cierto, que por cada niño abortado, ¿sí? ¿Lo oyeron ustedes? Que por cada niño abortado, ¿qué había? Una muerte más, algo así. Creo que era un feminicidio. Algo así, ¿no? Algo así, que se libera un espíritu malo, ¿no? de la violencia. Entonces no nos quejemos de lo que pasa cuando somos de alguna manera partícipes de todo eso. Pues, ¿qué está pasando ahora? Matrimonios gays, aborto,
Y lo peor de todo es que hoy el mundo actual lo aprueba. Y si tú estás en contra de él, ya estás violando sus derechos. ¿O no? Eso y otras cosas como las que vemos, ¿no? Corrupción, sobornos, que todo tiene un sinónimo, el dinero. Por el dinero roban, por el dinero asesinan, por el dinero te estafan, por el dinero te defraudan, por el dinero te extorsionan, por el dinero estás robando de las arcas de la nación, por el dinero quieres el poder, no solo el poder para servir, sino el poder para enriquecerte, ¿no? Matrimonios que ya no quieren que se divorcien, o parejas que ya no se quieren casar porque ya no creen en el sacramento, ¿no? Bueno, y una larga lista Por de... los matrimonios según se divorcian, ¿no? Pues sí, se divorcian Bueno, según ellos. bajo la ley del hombre, Ajá. pero ante Dios, pues seguirán casados hasta que la muerte los separe, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Por eso hay que fijarse bien cuando uno se casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Abusados con el sentimiento. Porque cuando hablamos del amor, que por cierto se les quedó esa tarea, ¿se acuerdan? Corintios 13, creo que era Corintios 13. ¿Qué dice Pablo acerca del amor? Que el amor es compasivo, servicial, compasivo, todo lo perdona, tolera, soporta, comprende. Ese es el amor, no el sentimiento. Ay, es que yo te quiero mucho, aquí lo siento. Pues sí, es parte de la emoción, pero esa emoción al rato se acaba, Se pierde. a lo que le llaman el enamoramiento. Y si yo me caso bajo esa emoción, Pues bye bye, también. bye bye, porque al mes, a los 2 meses ya me estoy desilusionando y no era lo que yo vi, ya no siento lo que yo sentía por ti, ya no me causas emoción ni gusto de verte, porque si lo te la cantan, o no se las han cantado. Es que solo era el sentimiento. ¿Se acuerdan que algo así les dije acerca de lo que en un momento yo sentía para Dios? Es que yo quiero sentir que te amo. No, es que no es así. ¿Cómo me demuestras que me amas? Sígueme. El que cumple mi palabra, ese me ama. Como el Evangelio. El que cumple mi palabra y la pone en práctica, ahí me estás amando. Sírveme. Desgástate por el reino de Dios, es decir, desgástate por tus hermanos. Ahí me estás amando. Cuando entres a un retiro a servir, ¿qué estás haciendo? Estás amando, ¿no? Pero a servir. Porque lo doy todo, a desgastarme hasta quedarme cansado. ¿Y qué más hago? ¿Qué más hago? Eso, ¿no? ¿Y yo por qué? ¿No? ¿Y yo por qué lo voy a hacer? A mí no me tocó, le toca a él. Entonces, por ahí no va el asunto. Desgástate por el reino de Dios. O dice Jesús, ¿no? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Aquel que es el servidor de todos. Por eso el Papa es el siervo de los siervos de Dios, o sea, el servidor de los servidores de Dios. Eso es amor, no lo que yo sienta. Y finalmente, pues como Pedro le dijo a Jesús, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Cuando le dice Jesús, Jesús, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, ¿no? Pedro, ¿me amas?
Pues tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú no sabes, Señor. Pero ¿por qué no se atrevía a decirle Pedro, Sí, te amo. sí te amo? Porque Pedro tal vez, más bien, Pedro piensa lo mismo que nosotros, que nuestro amor por Dios es imperfecto. Y por eso no se atreve a decirle, te amo. Pero ¿de qué manera se lo expresó te amo? Con su trabajo, ¿no? El pastorear a sus ovejas. ¿Han visto ustedes una película que se llama El Cuarto Rey Mago? Búsquenla en el YouTube. El Cuarto Rey Mago. Búsquenla en YouTube. Se supone que es un mago. Acuérdense que los magos en ese entonces eran científicos, no magos de los que hace hoy. No, eran científicos, así se les decía. El Cuarto Rey Mago. Se le adelantan los tres y él se va a rezagar. Vende todo lo que tiene para llevarle regalos a Jesús. Pero en el camino pues, lo asaltan. Lo asaltan, pero quienes lo asaltaron pues, eran personas, pobres, gente pobre, gente que el mundo no los quiere, ¿no? Hay gente enferma ahí y entonces este amigo se queda, le dice a su sirviente, solo un día nos vamos a quedar. Y no fue un día, se quedaron años, hasta que le dicen que ya saben dónde está su rey, el que había nacido. Le dice, tu rey ya tiene 33 años, tanto tiempo, ya hasta él se hizo viejito. Total que todos los regalos que él tenía se quedaron ahí. Y el último era una perla que la dio por una muchacha que la iban a vender como esclava. Pues ya va triste y le dice a Jesús, ya no tengo regalos que ofrecer. Pero este hombre pues ya por la edad ya está muriéndose. Lo ve que está crucificado y pues se regresa todo triste, ¿no? Y en el camino el hombre se muere, pero antes de morir tiene ese encuentro con Jesús y le dice a Jesús, es que ya no tengo nada que ofrecer. Y le dice Jesús, tú me has dado muchos regalos, pero ¿cuándo, Señor? Todo lo que hiciste por esa gente. Ahí me estás demostrando lo mucho que me amas. Entonces, pues entendamos cómo es el amor de Dios, cómo debemos amarlo, aunque nuestro amor por Él es imperfecto. Por eso, Pedrito, no se te debe decir, ya no, porque si no para la otra le pasa, ¿no? Porque la primera vez que dijo, cuando dijo Jesús que iba a padecer, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Jesús? Voy a padecer, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Ni Dios quiera, Señor, que suceda. Es más, si así sucede, yo doy la vida por ti. Solo acuérdate de esto. Cuando oigas cantar al gallo, tú me habrás negado 3 veces. 3 veces. Mejor no digas nada, calladito, ¿no? Ahora sí diría, calladito te ves más bonito. No digas nada. Y yo creo que aprendió, ¿no? Por eso no se atreve a decir te Por amo. eso no se atrevió a decir. Porque sabía que su amor es imperfecto, ¿no? Como el de todos nosotros. Ese es el punto, ¿no? De Pedrito. Podemos aprender mucho de él y llegar a ser como Pedrito. Pedrito era bien aventado.
Y Dios pues finalmente lo ama, ¿no? Porque nunca dejó de confiar en él, ¿no? A pesar de que lo negó. El negar significa que es una apostasía. Apostasía es negar a Dios. Bien. El siguiente subtítulo dice: ¿qué hacer si vuelvo a pecar? Nosotros, como seres humanos, somos frágiles, débiles y pecaminosos. ¿Estamos claros? Aunque el día que fuimos bautizados, ahí fue el borrón y cuenta nueva. Porque ¿qué pasó cuando nos bautizaron? Se nos perdonó el pecado original. Se nos perdonó las consecuencias del pecado original cometido por Adán. ¿Sale? A partir de ese momento que somos bautizados, empieza una nueva historia o una nueva hoja de nuestra vida. A partir de ese momento, nosotros ya somos responsables de nuestros actos. Pero como estamos niños, bebés, ¿quiénes somos responsables de mantenernos limpios? Nuestros papás. ¿Con apoyo de quién? De nuestros padrinos. Pero luego ni nuestros padrinos ni nuestros papás están evangelizados. Así que jamás nos vuelven a llevar a la iglesia, jamás nos vuelven a llevar a la misa, jamás nos vuelven a hablar de Dios, jamás. Se olvidan. ¿Verdad? Y obviamente, pues crecemos sin que nos hayan hablado de Jesús, aunque no lo conozcamos, eso es cierto. El hecho de que nos bauticen no significa que lo hayamos conocido. Pero en el camino alguien nos los va a presentar, como sucedió con ustedes y conmigo. Y por esa razón, pues debemos de considerarnos como bendecidos por Dios. Porque así le pareció a Dios el habernos llamado para que nos presentaran a Jesús. Mucha gente se muere sin haberlo conocido. O mucha gente se los quisieron presentar, pero no quisieron. Yo no. Entonces, somos bendecidos por Dios, porque en este mundo pues ya conocimos a Jesús. Y obviamente con mayor responsabilidad. Quizás hasta nuestro juicio sea más riguroso. Porque ¿qué nos puede decir? Tú me conociste. ¿Ok? No. Pero tú sí. ¿Tú sí sabías de lo que era? Tú, a partir de ese momento, todavía eres más responsable. Tienes más responsabilidad de lo que haces. Y ahora pues quizás los papeles se revierten, ¿no? Porque entonces hay que evangelizar a la familia, ¿no? Empezando por mis papás, chance hasta por mis padrinos, ¿no? Pero porque tuvimos esa gracia de Dios. ¿Entendemos la situación que sucede ahora? Y ahora lo vemos, por ejemplo, en las pláticas para los sacramentos. La gente se queja porque dice que es casi una carga muy pesada, de que ponen muchos requisitos para venir a escuchar, y no simples temas, porque aquí les doy el pedigro. O la gente prefiere quedarse en el atrio en lugar de entrar a escuchar. Como les digo, algo les va a caer. Si no, todo algo les va a caer. Porque ustedes son los responsables de educar en la fe a sus hijos, ¿no? Como, no sé si fue con ustedes,
creo que sí. Les compartí alguna vez que hicimos un retiro para niños aquí en Shostak. Y que a la hora de la oración, a la hora de la efusión, a los niños dijimos que repitieran: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y que un niño ya había terminado la oración y él seguía así. Ella terminó y él seguía así. Estaba en una, pues llamémosle como éxtasis, ¿no? Pues el niño salió bien prendido, ¿no? Y ya nos enteramos después que el niño le decía a sus papás: vamos a misa, papá. No, ¿para qué? Pues el niño se fue para abajo, perdiendo ese entusiasmo de ir a la misa, porque los papás, pues nomás no. ¿Y cómo va a ver los papás si el papá tiene 2 señoras? Y lo peor es que las 2 señoras están de acuerdo. Una por allá y otra por acá. ¿Ha sido ver un acercamiento a Dios? Está en la calle. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero entonces es una situación de pecado, ¿no? Totalmente. Entonces, si nos ensuciamos, ¿qué tenemos que hacer? Bañarnos. Bañarnos y cambiarnos. Eso significa que si nos ensuciamos, tenemos que ir ¿a dónde? Al sacramento de la reconciliación, que le llamamos confesión, para estar otra vez limpios y seguir caminando, ¿no? Y seguir caminando. Y ahí ven ustedes 2 figuritas, ¿no? De un niño que está limpiecito y de un niño que se está enlodando, ¿no? O ya se enlodó, ya se ensució. ¿Dios nos va a perdonar? Siempre. Siempre. Pues eso es lo que más desea Jesús, ¿no? Perdonarnos. ¿Qué es lo peor? ¿Caer o quedarse arrastrándonos como serpientes? ¿O levantarse? ¿Qué es lo peor? Que quedarnos tirados. Quedarnos tirados es lo peor, ¿no? Y aquí podemos retornar un poquito a lo que ya habíamos tocado la sesión pasada acerca de el sentirse indigno. Porque tal vez por mi pecado, ¿qué puedo pensar? Yo no tengo perdón de Dios. Yo no soy digno de estar aquí. Y entonces si yo le meto, o el chamuco le mete ideas a mi cabecita, pues ¿cuándo me voy a acercar al sacramento? Dios se aleja. O si luego me dejo llevar por lo que dicen, piensan y creen otras personas, porque así lo escucharon de otros. ¿Yo para qué me confieso con un hombre? ¿Así dice? Así dice. Entonces, basta con que yo pida perdón. Esa es una parte. Antes de irnos a confesar, primero hay que pedirle perdón a Dios y hasta ahí vamos. Eso es lo que yo siempre digo, porque los evangelistas de fuera hacen su oración, que tiro tan como si fueran sacerdotes, más que no tienen comunión, siempre y cuando con comunión con el sacerdote. Así es. Entonces, primero hay que pedir perdón, y eso ahí estamos de acuerdo. Pero ellos se quedan sin la absolución. Y nosotros sí vamos a la absolución. Quizá ya no vaya con el dolor de lo que yo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya antes chillé, lloré, y ya le dije al Señor que me perdone. Pero ahora voy a recibir la absolución, tomando en cuenta lo que dice
dice la Escritura. Todo lo que ates en la tierra quedará atado, todo lo que desates quedará desatado, todo lo que perdones será perdonado, y lo que no perdones no será perdonado. Está escrito, ¿no? Entonces eso es lo que todos buscamos, la absolución, ¿no? Que no es el sacerdote el que nos perdona, eso ya está claro. Dice, yo te perdono, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que acudir. La primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, a ver, Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará. Y volvemos a estar limpios, ¿no? Y ahora con mayor razón, ¿no? Si ya conocemos a Jesús, ¿podemos permanecer mucho tiempo sin confesarnos? ¿Cómo ven? No. ¿No? ¿Qué sienten? Necesidad de acercarnos al sacramento de la confesión. Bueno, aparte de la necesidad, sí. Pero ¿qué sienten? ¿Qué sentimos, Pablo? Bueno, te da pena, te da vergüenza. Eso. Aparte de eso, ¿qué otra cosa sienten, experimentan? Yo siento como impotencia porque no puedo conjugar. Sí. ¿Qué otra cosa sentimos? Como Vergüenza. Sí. Como culpa. Culpa, sí. Como que te bloqueas, no puede fluir el Espíritu Santo. ¿Andas en paz? no. Para empezar, perdemos la paz. ¿Cómo te levantas? Como si estuvieses deprimido, aunque tal vez no lo estés, pero te sientes así como vacío, sin sentido. Y lo peor de todo es que sí sabemos por qué. Antes puedes decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Pero hoy sí sabemos por qué me siento así. Entonces, cuando ya me siento así, ya, urge ir a pedirle al Señor su perdón para que pueda yo tener. Caminar bien. Así es, para que yo pueda tener en esa confianza que Dios siempre me va a perdonar, ¿no? Aunque tú pienses que te va a dar de latigazos, no es así. Aunque pienses que el Padrecito te va a regañar, pues tal vez. Sí, si es el de la Merced, sí. Si es el de la Merced, sí, ¿verdad? Sí. Y yo por eso siempre voy con la idea, me va a regañar. Y a la mera hora, no me regaña. Pero depende, ¿no? Depende de quién. No, yo no voy con mis cuates. Yo voy con quien no me conozcan. De preferencia no voy con mis Ay, cuates. sí. ¿Por qué? Porque los cuates te van a apapachar y a veces no necesitas un apapacho, necesitas que te centren, ¿no? En lo que estás haciendo. Fíjate esto, porque si no, ya, sí, mijito, ya no te preocupes, ya no vuelvas a ver, gracias, parece. Pero a veces se necesita que te centren, ¿no? Y a veces necesitan eso. Dices que te hablen fuerte. Nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Qué puedo hacer como un niño espiritual?
Ya también habíamos platicado de ello. Son 3 acciones, ¿verdad? Una, ahí están los dibujitos. Clama, Llora o clama, que sería por ahí. Descansa, que sería mi oración. Y comer. segmenta. Bueno, la próxima vamos a ver qué significan estas 3 acciones de los niños. Comer, llorar y descansar. ¿Qué es lo mismo que hacemos? ¿Por qué? Porque para Dios seguiremos siendo sus niños. Que debemos comer, A veces debemos lloran llorar cuando y debemos mugre, descansar. y cuando ya los bañan ya quedan tranquilos. Así es. Entonces, grave es esto. Para Dios siempre seremos cuando lo lleguen a escuchar, hermanos. Porque Dios sabe. Las palabras de Él, a través de un mensaje, siempre son mis pequeños. Ese es el plan. Mis pequeños. Mi pequeña rica, mi pequeño sordo, mi pequeño árbol. Así es. Dios. Cuando oigan eso, o mis pequeñas ovejas, pero siempre mis pequeñitos, y siempre dice tú. Y si tienes 2, hasta en eso es bien respetuoso, porque te va a llamar por el nombre que más te gusta. No es como tu mamá, que cuando está enojada te va a llamar por el nombre que no te gusta. O tu nombre completo. O tu nombre completo.